Muy buenos días, gracias por continuar junto a nosotros en República. Como les habíamos prometido, en esta segunda parte del miércoles 17 de octubre vamos a hablar un poco de los vínculos diplomáticos de Holanda con El Salvador, pero también cómo está leyendo la Embajada de Holanda para Centroamérica las circunstancias del Istmo Centroamericano. Y es un gusto para mí recibir a Pieter Derek Hof, embajador de Holanda para Centroamérica. Y también está conmigo Amber Dolman, oficial de Derechos Humanos del Reino de los Países Bajos en Centroamérica. Buenos días, bienvenidos a República. Bienvenido, embajador, qué gusto. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Gracias por tomar la invitación, Amber, bienvenida. Muchísimas gracias, nos encanta estar aquí. Gracias por estar conmigo temprano por la mañana y a platicar un poco de la agenda que tiene Holanda para Centroamérica y también con esta modalidad que ya lo vamos a discutir más adelante de la Embajada Móvil, que Holanda tiene una delegación para Centroamérica en particular y en este caso pues está en El Salvador. Pero antes, embajador, me gustaría que platiquemos un poco sobre la lectura que tiene en este caso el Reino de los Países Bajos de lo que está ocurriendo en Centroamérica, si le parece. En términos generales, ¿cómo está leyendo Holanda lo que está ocurriendo en este momento en Centroamérica? ¿Qué elementos destaca de lo que pasa en la coyuntura política y social? Bueno, muchísimas gracias. Sí, somos una embajada regional. Trabajamos desde San José, desde Costa Rica, en 5 países centroamericanos, desde Costa Rica hasta Guatemala. Y la verdad es que la región pasa por un periodo bastante difícil, sobre todo en Nicaragua. Yo estuve en el país la semana pasada. Bueno, tenemos una crisis enorme, una crisis de violencia, una crisis de derechos humanos, con violaciones de derechos humanos, ausencia de libertad de expresión, libertad de manifestación pacífica. Entonces eso preocupa mucho a mi gobierno, la situación actual, sobre todo en Nicaragua. Hay mucho interés en mi país, también en la Asamblea. Como usted quizás sabe, nosotros como país hemos suspendido la cooperación con el gobierno de Nicaragua y instamos al gobierno de Nicaragua de parar con la violencia, de reempezar el diálogo con la sociedad de Nicaragua y de cooperar con la comunidad internacional. Entonces esa crisis nos preocupa. Hay una mención muy relevante que hace el embajador Amberes en la situación de Nicaragua, ya que estamos abordando ese tema de la violación a derechos humanos, también las capturas que se han hecho de activistas y de defensores de derechos humanos. Nos menciona el embajador que el gobierno holandés decidió suspender la cooperación para el país nicaragüense, pero también que espera un poco en el transcurso de estas semanas si se puede restablecer el diálogo. ¿Qué lectura hacen ustedes del caso nicaragüense sobre el tema de los derechos humanos en concreto y el rol también que tienen activistas de diversos campos? Nosotros el tema lo hemos abordado acá en diversas ocasiones, también han venido personas nicaragüenses, hemos establecido contactos también con personas allá y la situación está bastante compleja y muy difícil para activistas y también para expresiones sociales. Bueno, tal vez para agregar lo que dijo el embajador, hemos parado la cooperación con el gobierno de Nicaragua, pero seguimos apoyando la sociedad civil que está luchando por sus derechos ahí en Nicaragua. Yo creo que es muy difícil la situación allá y para hacer una lectura, desde hace cuánto tiempo que lleva el conflicto, todos los días han sido, no se puede predecir lo que va a suceder mañana. Entonces para nosotros es muy difícil. Hacemos un llamado al gobierno de racionalizar, de ver lo que está sucediendo. Ellos tienen el poder en la mano en este momento, entonces llamamos al gobierno a de verdad conseguir la paz, sentarse a la mesa de diálogo. Yo creo que esa es la única forma de salir en este momento, sentarse con los diferentes sectores, que yo creo que eso es una de las cosas positivas que ha salido de esta situación sumamente negativa, que es que se han juntado los sectores en la lucha por sus derechos. Ahora, hay otro asunto, aprovechando Nicaragua, también un aspecto que es del itinerario de Centroamérica. Pienso en Triángulo Norte, El Salvador, Guatemala y Honduras, el tema migratorio. Y en Honduras en este momento también hay un flujo de migrantes que se dirigen hacia los Estados Unidos y eso marca la agenda. ¿Cómo lee en este caso el gobierno holandés, embajador, este tema en particular, la migración en Centroamérica, los flujos migratorios que se dan en algunos casos entre Nicaragua y Costa Rica, pero también en el caso de Honduras, El Salvador, Guatemala, hacia los Estados Unidos? ¿Cómo están viendo este tema en particular? Bueno, la verdad es, en lo general, el gobierno de mi país está sobre todo interesado o enfocado a la migración hacia Europa.
porque tenemos nosotros también flujos migratorios de países de África del Norte, otros países en lo que llamamos nosotros el anillo de la instabilidad, todo el anillo alrededor de Europa, las crisis que hay. Bueno, eso provoca una migración hacia Europa. Bueno, ese es nuestro enfoque principal como país. Pero sí, como usted mencionó, en esa región conoce también una migración grande hacia sobre todo los Estados Unidos. Y bueno, una de las razones principales es la violencia que existe en el Triángulo Norte. Violencia, presencia de pandillas, maras, que es preocupante. El gobierno que no tiene todo el control del territorio del país. Y además la ausencia de oportunidades, empleo para sobre todo los jóvenes. Entonces hay que analizar las razones de la migración, que son esas raíces para luchar, para hacer algo. Y bueno, para nosotros es un tema, la estabilidad, la violencia en la región. Yo he visto también mejoras. Sí. Bueno, creo en El Salvador y Honduras las tasas de homicidios han bajado en los últimos años. Eso es progreso, eso es muy importante. Y hay que seguir trabajando en la lucha contra esa violencia para también disminuir los flujos migratorios en la región. Uno de los asuntos que aparece, Amber, y se discute en el campo de derechos humanos sobre seguridad, y me gustaría hacerse una lectura sobre esto desde la Embajada de Holanda en Centroamérica o del gobierno holandés hacia Centroamérica, es las violaciones a derechos humanos que se pueden dar en los entornos de inseguridad. Por ejemplo, ya mencionaba el embajador, Honduras, El Salvador y sus tasas de homicidio son de las más altas, en el caso de El Salvador de las más altas en Centroamérica y en América Latina también, pero hay un elemento que observan ustedes o identifican de la promoción de los derechos humanos ante violaciones que pueden generar pandillas o expresiones o estructuras criminales, pero también agentes estatales que pueden ser policías, expresiones militares. ¿Hay algún posicionamiento o hay una lectura de ese fenómeno en particular también? Bueno, creo que el grupo de migrantes es un grupo especialmente vulnerable, por ejemplo, a la trata de personas. Sí. Creo que los gobiernos, pues en estos últimos años que se ha salido un poco de las manos del control de los gobiernos. Y bueno, por ejemplo, el año pasado también tuvimos una crisis de una ola migratoria de cubanos, haitianos, donde por ejemplo en Nicaragua hubo... se frenó esta migración, no nos permitieron ingresar, era una caravana también que iba a Estados Unidos y pues ahí hubieron violaciones de derechos humanos de parte de las autoridades a las personas migrantes y sucede en toda la región. Ese es un asunto que es importante tener en consideración un poco para la agenda. Ahora me gustaría que podamos introducir un poco más ya la relación Holanda-El Salvador, es decir, embajador, y esto me gustaría que nos explique un poco cuáles son los puntos en común o cuáles son los puntos que marcan la agenda de la relación del gobierno holandés con El Salvador en concreto. Sabemos que la oficina es para Centroamérica, su sede principal está en Costa Rica, pero en el caso de El Salvador, ¿cuáles son algunos de los puntos prioritarios? Y luego en la segunda parte vamos ampliando el tema de vínculos de cooperación, hablamos un poco si les parece el tema de la agenda comercial. Bueno, los Países Bajos y El Salvador ambos son países pequeños, son países con una historia como productor de productos agroalimentarios. Y tenemos una relación amplia. Trabajamos en muchos temas en el país. Relaciones económicas. Estamos aquí para fortalecer esas relaciones entre ambos países. La verdad es que las relaciones económicas no son tan intensas que, por ejemplo, como con Costa Rica o Guatemala. Pero esa es la agenda que tenemos nosotros, es una parte. Pero trabajamos también, como usted ya mencionó, en temas de derechos humanos, sí, en la responsabilidad social empresarial, en el progreso social. Hay no solo una presencia del gobierno, pero hay bastante presencia de ONGs, la sociedad civil de Holanda, que está trabajando en el país.
Y además tenemos también en Holanda una comunidad salvadoreña, sobre todo en la ciudad de Almere, de origen refugiados por la crisis, por la guerra civil en los años 80 en El Salvador. Y eso ha creado también vínculos entre ambos países. Por ejemplo, para dar un ejemplo, hubo la canonización del Monseñor Romero este domingo, que fue también transmitido en vivo en la televisión holandesa, porque tenemos en Holanda, por ejemplo, 2 escuelas que se llaman Monseñor Romero, tenemos calles que se llaman Monseñor Romero, hay una estatua de él en la ciudad de Almere. Entonces desde los años 80, sobre todo en ese periodo, hubo mucho interés en El Salvador, en lo que pasó en la guerra civil en mi país. Eso sigue siendo, sobre todo en personas de mi generación, que tienen un poco sus años, que conocen la historia, que tienen un interés en el país, tienen a veces vínculos con el país. Entonces este interés dentro de la sociedad sigue, y eso para una embajada también es algo muy importante. Debo de hacer una pausa, pero me gustaría que en el siguiente bloque platiquemos un poco cuál es la lista de temas o agendas que es prioridad para el gobierno holandés en el caso de El Salvador en materia de derechos humanos, en particular, cuáles son algunas de las prioridades que ustedes tienen, y también si esta etapa de visita al país ha significado reuniones, por ejemplo, con algunos funcionarios públicos o con gente activista de derechos humanos o de ONG. Si nos comenten un poco cuál ha sido la agenda de estos días, y también ampliar un poco esto, si se puede desarrollar actividades comerciales entre Holanda y El Salvador. ¿Se han identificado ustedes sectores, empresas o ámbitos donde se podría hacer este tipo de actividades? Debemos hacer una pausa. Regresamos en minutos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando un poco de los vínculos diplomáticos Holanda-El Salvador. Me acompaña Peter Derek Hoff, embajador de Holanda para Centroamérica, y Amber Dolman, oficial de Derechos Humanos del Reino de los Países Bajos también para Centroamérica. Ahora hablemos un poco, Amber, la agenda de derechos humanos que tiene el gobierno holandés para Centroamérica. Un poco, ya me comentaba en el bloque anterior, para el caso de Nicaragua en concreto, la promoción de los derechos humanos, el trabajo que tienen con ONGs y activistas, pero si lo pensamos para el campo del Salvador, Honduras, Guatemala en concreto, ¿cuáles son las listas de temas que constituyen una prioridad para el Reino de los Países Bajos? Bueno, como bien lo dices, los derechos humanos es una prioridad para el Reino de los Países Bajos, y son muchos los derechos humanos. Somos una embajada pequeña, entonces hemos enfocado en 4 temas. Sí. La equidad, la igualdad para las mujeres, para la población LGTBIQ, defensores y defensoras de derechos humanos, y la libertad de expresión, ahora que estamos aquí, la seguridad de periodistas, que hemos detectado que son problemáticas, temas problemáticos en la región, donde hay muchas violaciones a los derechos de estas personas. Entonces, esos son los 4 temas que trabajamos en los 5 países de la región. En El Salvador específicamente estamos trabajando la libertad de expresión, la seguridad de los periodistas. Bueno, nosotros tenemos un caso bastante sensible para la sociedad holandesa, que son los 4 periodistas que fueron asesinados en la guerra civil y que todavía sigue la impunidad. Entonces estamos buscando por esta justicia de este asesinato, porque la impunidad que sigue vigente, pues sigue vigente para los periodistas el día de hoy. La seguridad de los periodistas, la criminalización, la persecución de los periodistas sigue un tema. Entonces eso definitivamente es algo que vamos a seguir trabajando con El Salvador y los otros países de la región. La región centroamericana es una de las más peligrosas para el trabajo de los periodistas. Entonces nos parece, para una democracia libre, justa, es imprescindible la libertad de expresión. Y en esta agenda de visitas que han tenido sobre el campo de los derechos humanos, por ejemplo, embajadores, ¿cuáles han constituido aquellos encuentros o con quienes han estado ustedes estableciendo algún vínculo en esta visita a El Salvador, o previamente en función de los 4 temas que Amber nos mencionaba, que es como los ejes principales de la agenda de derechos humanos que tiene el gobierno holandés en El Salvador?
Bueno, tenemos varias reuniones sobre esto. Quizás para dar un ejemplo, ayer visitamos la cárcel de Ilopango, sí. En que hay hoy en día 14 mujeres con condenas de más o menos 30 años de cárcel por supuesto aborto. Bueno, eso para nosotros es una injusticia. Son mujeres y nos encontramos y platicamos con 12 de ellas. Son mujeres humildes, de origen pobre, que a menudo víctimas de violencia, de violación, que no hicieron un crimen, que están en la cárcel con esas condenas de 30 años y sus, a veces, violadores siguen en libertad, fuera de la cárcel. Nosotros platicamos con ellos y yo estuve horrorizado, impactado por las historias de esas mujeres que, bueno, no pueden ver sus hijos, no vean a sus familiares, que no tienen futuro, son jóvenes, pero tienen que quedarse unos 20 años, 25 años más en la cárcel. Y esa es una violación de sus derechos humanos. Esa es una clara violación, destacada también por organizaciones internacionales, por el Comité de Derechos de Mujeres. Esa ley, y por supuesto, cada país es responsable de hacer sus propias leyes, su propio código penal. Pero yo no voy a comentar a códigos penales porque esa es parte de la soberanía de cada país. Pero cada país tiene que respetar todos los derechos humanos que tienen todas las personas en ese país. Y esas mujeres, bueno, sus derechos humanos han sido violados. Y para mí fue algo muy emotivo de encontrar a esas mujeres que todavía tienen sus esperanzas, que todavía intentan de sobrevivir en estas circunstancias muy difíciles. Entonces eso me impactó mucho. Ese ha sido uno de los temas, como he mencionado, los casos de mujeres que se encuentran en centros penales y que han sido condenadas por un supuesto aborto y las circunstancias en las que se encuentran, de la condena que me mencionaba. Y también como uno de los temas de prioridad de derechos humanos, en este caso, también han tenido otros vínculos, otras reuniones para este tema u otros en particular, o un poco la agenda de que ustedes quieren seguir desarrollando en el país, ya sea en el transcurso de esta visita que tienen o posteriores visitas. Sí. Bueno, tuvimos también ayer una reunión, un conversatorio sobre violencia contra mujeres, que es un tema importante en toda la región centroamericana porque las tasas de violencia son muy altas. Yo no estoy solo hablando del femicidio, sino también sobre la violencia doméstica, sobre violaciones, sobre varios tipos de violencia con tasas muy altas. Niñas embarazadas en todos estos países, tasas entre, creo, 430 en Costa Rica cada año, 1.600 en Nicaragua, yo no sé exactamente cuánto en El Salvador, pero esas tasas son enormes. Entonces, y ese tema no es, en mi opinión, a un nivel suficiente alto en la agenda política. La lucha, sí. Hay, por ejemplo, en El Salvador tiene leyes que son muy buenas, pero no es solo importante tener una ley. Lo que es aún más importante es implementar la ley. Entonces, hay que trabajar en ese, y para nosotros ese es un tema también, la violencia contra mujeres. Trabajamos en este, todavía estamos trabajando, por ejemplo, con la sociedad civil, con una organización que se llama AES Mujeres, en el tema de violencia con la colectiva feminista, en el tema de despenalización del aborto, y como Ámbar mencionó, el tema de libertad de prensa. Pero hacemos más que solo el trabajo en derechos humanos, porque tenemos una agenda amplia en el país, en la región. Después de esta entrevista yo voy a un evento importante también. Vamos a firmar un memorando de entendimiento
con el sector de exportaciones de El Salvador, un memorando entre el Centro de Importaciones, de la Promoción de Importaciones de los Países Bajos. Y vamos a empezar con un proyecto regional para promover la exportación hacia Europa. Proyecto financiado por la Unión Europea, implementado por el Centro Holandés de Importaciones, es parte del gobierno. Y el objetivo es fortalecer el sector exportador, sobre todo en el tema agropecuario, y promover las importaciones desde esa región hacia Europa. Y la idea es aumentar las exportaciones con unos 90 millones de dólares cada año. Es un poco el objetivo de ese proyecto, que es muy prometedor, muy interesante. Entonces trabajamos también en temas económicos. Que es parte de la agenda, los temas económicos, me menciona, van a tener posteriormente un memorándum de entendimiento con el sector empresarial del país y exportaciones en rubros muy interesantes. Me gustaría que lo ampliemos un poco más en la segunda parte, solo para hacer el cierre en el campo de derechos humanos. Amber, en el tema, me mencionaba también el caso del ejercicio del periodismo en Centroamérica. Y, por ejemplo, hay algunos proyectos que la Embajada de Holanda trabaja o está desarrollando, ya sea en la capacitación o en el fortalecimiento de marcos legales a nivel centroamericano o en El Salvador. ¿Se han identificado ustedes ciertos aspectos que hay que trabajar para promover el ejercicio libre del periodismo, pero también de respeto del trabajo de los periodistas que tienen en esta región bastante conflictuada? Sí. Bueno, como le comentaba, nosotros trabajamos aquí, estamos apoyando a dos organizaciones, Comunicándonos y ASDEU, que están llevando esta investigación junto a la Fiscalía del asesinato de los 4 periodistas y también dando a conocer este tema, la impunidad y la importancia de la seguridad de los periodistas. También tenemos un programa regional, Nexos, que apoya al periodismo independiente, que nos parece sumamente importante en esta región donde muchos de los medios están concentrados y donde el periodista independiente realmente se ve amenazado y está en riesgo. Vamos a empezar un proyecto más grande con Free Press Unlimited, que empieza, de hecho, empezó en septiembre para la seguridad de periodistas rurales específicamente, porque hemos identificado que hay programas para periodistas urbanos o de la ciudad, pero hay muchos de los periodistas que se encuentran en zonas rurales que se encuentran muy expuestos y vulnerables a todas estas amenazas. Entonces este programa corre por 3 años y justo va a enfocar en capacitar a estos periodistas, en crear más resiliencia, en crear redes de periodistas rurales para su seguridad. Entonces ahí en unos años le estaremos comentando, ojalá con los resultados de este proyecto. Y antes de irme a la pausa, solo Amber, también un poquito si nos puede comentar, otro de los ejes era equidad de género, el tema de paridad también en las expresiones de los gobiernos, y me gustaría ver si hay algún proyecto o programa que está considerando o ya está implementando la Embajada de Holanda, ya sea en El Salvador o en otros países de Centroamérica, para la promoción, en este caso, de equidad de género. El tema específico de paridad de género, a pesar de que es sumamente importante, no tenemos un proyecto específico, pero yo creo que el embajador sí en sus reuniones que tiene bilaterales con las diferentes autoridades siempre subraya la importancia de este tema. Estamos enfocados en el tema de la violencia en contra de las mujeres. El embajador mencionó a mujeres con Hábleme de Respeto, que trabaja con Latitudes, la Fundación Latitudes. Y bueno, no sé si conoces Hábleme de Respeto, sí, nos puede ampliar un poco más. Sí. Es un website que me parece sumamente, y una aplicación donde las mujeres pueden denunciar en tiempo real una violación a sus derechos humanos. Entonces, para evidenciar la violencia que hay en el país y también para activar los sistemas de seguridad, los protocolos de seguridad para atender a estas mujeres que sufren de estas violaciones. Ok, debo de hacer una pausa. Me gustaría que en el último bloque planteemos qué viene en esta relación Holanda con Centroamérica y con El Salvador. ¿Qué temas también ustedes estiman proyecciones a mediano y largo plazo? Y ampliar un poco esto de la agenda comercial y los vínculos de cooperación. Es decir, porque también a través de Holanda o a través de la expresión de la Unión Europea, ¿qué vínculos se pueden fortalecer con Centroamérica por los problemas que se comparten, en este caso en Centroamérica, en Honduras, en Guatemala, en El Salvador, pero también qué perspectivas se tienen en función de estas alianzas y vínculos de cooperación? Permítanos una pausa, volvemos en minutos.
Gracias por seguir junto a nosotros en República. Último bloque de esta entrevista que hablamos sobre los vínculos diplomáticos Holanda-El Salvador, Holanda con Centroamérica. Están conmigo Peter Derkhoff, embajador de Holanda para Centroamérica, y Amber Dolman, oficial de Derechos Humanos del Reino de los Países Bajos para Centroamérica. Otro asunto que me gustaría que ampliemos un poco, embajador, y ya me gustaría escuchar también a Amber, asuntos que pasan en el país, pero más perspectiva un poco general, pero mencionaba una prioridad también son relaciones comerciales, sí, fortalecer las relaciones comerciales entre Holanda y Centroamérica y particularmente El Salvador. ¿Hay algunos rubros que ustedes han identificado, además del campo agrícola, donde se puede fortalecer vínculos comerciales y de cooperación? Es decir, mucho se discute que El Salvador tiene que diversificar sus relaciones comerciales, políticas y diplomáticas, y cómo se puede establecer estos vínculos con el trabajo, por ejemplo, del gobierno holandés. Bueno, sí es un enfoque de nosotros y hay oportunidades, sobre todo dentro del marco del acuerdo de asociación entre Centroamérica y la Unión Europea. Sí. Ya hace unos meses se inauguró el NetChem, que es la nueva Cámara de Comercio El Salvador-Holanda. Una iniciativa muy interesante de empresarios en El Salvador. Y esta noche tenemos un evento con ellos y vamos a presentar un poco las oportunidades que hay para aumentar, para fortalecer los vínculos económicos. Van a estar creo yo, unos 60, 70 empresarios de El Salvador, varios sectores. Y la idea es de buscar esas oportunidades, de dialogar, buscar dónde se puede fortalecer las relaciones, porque hasta ahora las exportaciones de El Salvador hacia los Países Bajos son pocas. La verdad no se puede mejorar. Nosotros somos un país pequeño, pero tenemos el puerto más grande de Europa. Somos uno de los países más innovadores del mundo. Tenemos la posición en el ranking número 3. Somos un país, el segundo exportador de productos agrícolas en el mundo. Somos el octavo inversor en el mundo. Entonces somos un país pequeño, pero un poder económico. Y yo creo que El Salvador puede aprovechar más de los vínculos económicos con los Países Bajos como país y como puerta de entrada hacia Europa. Entonces ese va a ser el enfoque de esta noche y sí, por supuesto, el sector agropecuario da más oportunidades y ese es también el enfoque del programa de CBI, del Centro de la Promoción de Importaciones. Fortalecer estas exportaciones, pero hay más sectores, tenemos que buscar, tenemos que platicar más y creo que el NetChem va a ser una herramienta para fortalecer esas relaciones económicas. Porque se menciona también que en el caso del lado salvadoreño, Centroamérica también sus empresarios o el empresariado debe fortalecer como innovación, tecnología, sí, condiciones también para sus trabajadores, un personal, un recurso humano altamente capacitado para fortalecer la comercialización de productos y eso establezca buenas relaciones comerciales. ¿Ustedes consideran que en el caso de Centroamérica en particular, ese es un área que se debe promover en el ámbito más comercial, desarrollar como innovación, desarrollar avances tecnológicos que permitan productos y comercializarlos y que, como usted mencionaba, sea la puerta de entrada a Europa y a un mercado bastante grande? Sí, es así, pero yo quería añadir algo más, porque sí, la innovación es importante, pero lo que es aún, quizás en esta temporada, aún más importante es también la sostenibilidad. Sí. Porque el mercado y los consumidores en Europa, en Holanda, exigen más y más productos sostenibles, producidos de una manera con respeto para el medio ambiente, con respeto a condiciones sociales de trabajadores. Entonces, hoy en día hay que producir, hay que exportar, pero tomando en cuenta y trabajando en producir en una manera mucho más sostenible, porque los consumidores de hoy en día no son los consumidores de antes. Entonces ellos preguntan, ellos quieren saber qué es el origen de ese producto, cómo lo hicieron, cómo han tratado el medio ambiente. Entonces es importante para toda Centroamérica.
que incluye a El Salvador. No solo producir, pero producir en una manera muy sostenible, y ese podría ser un valor agregado, porque somos, bueno, en El Salvador, en Centroamérica, como Holanda, todos son países pequeños, no puede competir con países enormes en la cantidad de producción. Entonces hay que buscar otras nichas para conquistar mercados económicos y la sostenibilidad. Y por eso tenemos un evento también hoy sobre la sostenibilidad con la organización Fundemás, que trabaja en responsabilidad social empresarial en El Salvador. Tiene mucha experiencia. Tenemos un evento con empresas interesantes, regionales y locales, para hablar sobre estos temas, por cómo producir más en una manera más sostenible, cómo las empresas también tienen que respetar los derechos humanos. Todos estos temas son importantes hoy en día en la producción. Ahora bien, ya que han mencionado el tema de derechos humanos y ha sido como el eje principal de la plática que hemos tenido, Amber, le hago esta pregunta, un poco para la perspectiva y sonar un poco la perspectiva que tiene el gobierno holandés. En el caso de nuestro país, en este momento, uno de los asuntos que está en debate es todavía no está constituida la Sala de lo Constitucional, es decir, los magistrados que llegan a la Sala de lo Constitucional. Lo quiero conectar con el ámbito de derechos humanos porque en el panel las diversas personas que han estado acá con nosotros nos han insistido, si no se tiene un tribunal constitucional conformado en este momento, no se pueden generar garantías de los derechos de las personas por las demandas y eso. Hay un posicionamiento, hay una lectura que se puede tener de esta situación. Más que hablarlo en concreto de la sala como tal, es la garantía de un tribunal constitucional conformado para los derechos de las personas en los distintos campos en particular. Bueno, yo creo, usted mismo lo dice, es sumamente importante para garantizar los derechos humanos. Ya en política nacional y en decisiones, esos asuntos del Salvador que ellos tienen que tomar la decisión, pero deben de existir estas instituciones que fortalecen la democracia, deben tener su independencia y debe de valerse sus decisiones también. Entonces, bueno, en ese campo. Y si les parece, lo puedo poner en un ámbito un poco más amplio, es la institucionalidad democrática. Es decir, en Centroamérica lo que se menciona es cómo se puede fortalecer la institucionalidad democrática para garantías de derechos, para brindar servicios, y en eso sí, imagino, habrá una lectura de cómo se puede fortalecer estos campos de institucionalidad, ya sea en el ámbito judicial, ya sea en el ámbito del Ministerio Público y demás. Hay algunos elementos que ustedes identifican y dicen, Centroamérica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, deben de trabajar en el fortalecimiento de su institucionalidad democrática. Bueno, como ya mencionamos, trabajamos mucho con la sociedad civil. Sí. Y mi gobierno tiene también un programa que se llama Alianzas Estratégicas para crear vínculos entre la sociedad civil de Holanda, los Países Bajos, ONGs y ONGs de la región centroamericana o en todo el mundo. Entonces hay un ejemplo de esa alianza, es el trabajo del NIMT. Es el Instituto Multipartidario de Holanda, sí. Conformado por todos los partidos políticos de mi país, entonces de izquierda y de derecha. Entonces no tiene una posición política porque todos los partidos están en ese instituto, y ese instituto está trabajando también en El Salvador, Guatemala y Honduras con sus escuelas de democracia. Y ellos hacen capacitación sobre todo para jóvenes, para mujeres, para tomar un rol, un papel más importante dentro de los partidos políticos. Ellos trabajan con los partidos políticos en El Salvador, con Arena, con FMLN, con Ghana, y sobre todo con los jóvenes, los y las jóvenes, las mujeres dentro de esos partidos para capacitar a ellos y a ellas, tomando un rol en la política. Y esa es una contribución muy valiosa. También en la Asamblea de El Salvador hay personas, hay diputados capacitados por NIMT en el pasado en esos temas. Y esa es una contribución bastante concreta, no de mi gobierno, pero del país, los Países Bajos, a la democracia en Centroamérica.
Estoy por finalizar la entrevista, me resta un par de minutos, Amber, y solo lo quiero conectar de esta manera. ¿Cómo se puede fortalecer la agenda de promoción de los derechos humanos en los partidos políticos en general? Porque la mención que hace el embajador es a través del Instituto Holandés de la Democracia Multipartidaria, pues es una manera de llegar. ¿Cómo se puede hacer que la agenda de la promoción de los derechos humanos sea de los partidos políticos, indistinto su marco ideológico, su concepción, pero sea parte de su agenda? ¿Cómo ven ustedes eso? Bueno, yo creo que debería de ser siempre un punto en la agenda de los partidos políticos. Más bien me asombra que este asunto de la violencia en contra de las mujeres no sea puesto más alto en la agenda política. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se interesa a los partidos por estos temas? Pues la misma población también tiene que exigir sus derechos y votar por aquel partido que represente sus derechos. Entonces, por ahí les dejo esa inquietud y esa demanda de la población, de la ciudadanía, de que los partidos políticos, de que sus propuestas de gobierno pongan como prioridad sus derechos, los derechos de las mujeres, esta problemática de la violencia en contra de las mujeres, la despenalización del aborto. Eso sería mi llamado. Quiero darle las gracias por haberme acompañado. Ha sido un gusto. Amber, embajador Peter Derek, gracias por habernos acompañado y espero que en la otra visita que hagan a El Salvador nos podamos volver a encontrar y nos comenten un poco qué ha sido en el avance, en el trabajo y los vínculos que tienen con agentes estratégicos del gobierno de los Países Bajos en Centroamérica y en El Salvador. Gracias por haberme acompañado. Muchísimas gracias. Gracias por haber tomado la invitación. Muchas gracias. Un gusto. Gracias a ustedes por haberme acompañado. Será entonces hasta mañana, amigos, 6:30 en República. Buen día.